Hola, buenas tardes. Bueno, no vamos a alargar más este inicio de, de nuestra última sesión. Más o menos hemos dado tiempo a que todo el mundo llegara de sus múltiples obligaciones. Bien, hoy vamos a concluir este primer grupo de lectura, seminario, una actividad con diferentes fases continuadas que empezamos allá por el mes de marzo con la lectura de este curso de Michel Foucault de la sociedad punitiva. Nosotros planteábamos esta actividad al inicio de un grupo que también ha empezado este año, en el segundo cuatrimestre de este año, que es este seminario de pensamiento contemporáneo, como una actividad que nos permitiera tocar los asuntos que nos interesaban, en los que estábamos investigando o habíamos investigado, que nos permitiera hacerlo de manera interdisciplinar y que nos permitiera juntar gente de diversas disciplinas, un poco pues como conocéis a Emmanuel desde filosofía, pero también a Ari desde la antropología, gente que hoy está en otras tareas como Manu desde la sociología o Ana desde la estética, la filología, el teatro, las artes escénicas, y que también nos permitiera trabajar conjuntamente con el alumnado que normalmente asiste a las cosas en una estructura más pasiva y más vertical, como la que vamos a reproducir hoy, pero que a lo largo del curso lo que ha hecho, y os tenemos que agradecer mucho que en mitad de todas las tareas de prácticas y de bolonias varias se haya preparado la lectura de sesiones y la haya comentado a lo largo de 4 o 5 sesiones con una participación notable y continuada. Este trabajo llega a su fin hoy. Lo que vamos a hacer, y luego volveré a esto, es tratar de enmarcar y de estirar los argumentos Foucaultianos pues hacia otros temas, y da el cierre a este curso al que llegamos, como todo el mundo a estas alturas, pues con la lengua afuera y con muchas obligaciones cruzadas, pero no queríamos dejar de tomarnos el tiempo para discutir estos asuntos calmadamente. A partir del año que viene vamos a continuar con esto que hemos iniciado, yo creo que con bastante felicidad en este primer curso. Al menos de manera ya programada y que tenemos en mente, se va a celebrar un trabajo sobre un seminario de lectura al hilo de este trabajo de Bourdieu sobre la ontología política de Martin Heidegger, y se va a celebrar en este trabajo, pues ya en este seminario de lectura ya está preparada un poco la intervención de Francisco Vázquez, de José Luis Moreno Pestaña, así que vamos a poder discutir también con autores que manejan mucho a Bourdieu y a Heidegger estas cuestiones. También vamos a tratar de replicar un esquema de trabajo en diferentes sesiones mensuales con un tema de investigación que nos ocupa de distintas maneras, que es el neoliberalismo, como una racionalidad política, multifacética, que además se hibrida hoy con otras racionalidades políticas y que muta, que está en crisis, pero que muta también en distintos aspectos. Esto está por definir más en concreto, pero la idea es seguir con sesiones un poco como nos hemos planteado hasta ahora. Sesiones mensuales, sesiones interdisciplinares en las que podamos traer trabajos de investigación que están avanzados o que son profundos, no solo de gente que escribió hace tiempo, sino de gente que está viva y entre nosotros trabajando, y que a partir de trabajos que hayan podido hacer, de pequeñas exposiciones, luego sumen con las lecturas que vayamos haciendo, sumen a una discusión pues un poco como la que hemos tenido este curso. Todo esto lo anunciaremos convenientemente. Si queréis estar al día, aparte de seguir la web del Seminario de Pensamiento Político, yo he traído ordenadamente como una hoja con los datos para que, si alguien no se apuntó en su momento, si lo ha hecho ya os estarán llegando los correos, pero si a alguien no le están llegando los correos, se pueda apuntar por aquí y que le lleguen y poder mantener el contacto. En este mismo capítulo burocrático, y esto va a ser muy breve, tenemos un montón de certificados, porque recordad que la vida no es hacer cosas, sino poder certificarlas. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué cosas podemos certificar? Ya que las hagáis o no, es cosa vuestra. Se puede certificar la asistencia tanto a esta conferencia como
también se puede certificar la participación en el seminario para las personas que estuvieron a cargo de alguna sesión y que pues, pueda ver ahí certificada su actividad. Y también tenemos el modelo de el doctorado, el modelo de actividad de doctorado, que si alguien lo necesita, pues también lo tenemos. Entonces, bueno, después de esta actividad variada entre el contenido y la burocracia, habéis visto que al menos el contenido ha ganado un poco a la burocracia, vamos con la actividad de hoy. Lo que hoy vamos a hacer, lo pensamos así desde el principio, vamos a invitar al profesor Pablo López Cantó, que ha hecho un poco la trayectoria de vida inversa a la que por ahora estoy haciendo yo. Él es sevillano, pero ha acabado con sus huesos dando clase de filosofía en la Universidad de Zaragoza. Entonces nos parecía muy buena excusa para poderlo traer. Pablo López es especialista en el trabajo de Foucault desde su tesis doctoral. Yo me había apuntado a alguna obra para no dejarme nada de lo que venía hoy al caso, aparte de otras cosas que ha hecho. El trabajo doctoral está sobre todo resumido, tú me dices si me equivoco, en este libro que es Michel Foucault, Pensar y resistir, un libro de la editorial Idea. Y después hay otras obras con esta materia, un apunto, Cómo vivir juntos, y sobre Michel Foucault. Esta clase, este curso, es parte de un capítulo en esa obra colectiva que se llama Ir a clase con Foucault, que coordinó el profesor Moreno Pestaña, y Michel Foucault y la República Clínica, en otro libro también colectivo, que a veces es difícil de seguir el rastro de los libros colectivos, que se llama Foucault desconocido, coordinado por Rodrigo Castro Orellana. Al menos estas referencias, luego muchas más cosas que también si luego queremos entrar, pues también nos va a comentar. Termino ya, agradezco mucho, como he dicho, a la gente que ha participado en esto y que le habéis dado vida. Se nota mucho y es muy distinto hacer actividades académicas que formalmente funcionan y que en el contenido son más así, de las que están llenas de vida y de trabajo y de aprendizaje detrás, y eso pues es gracias a la gente que lo habéis estado empujando. Así que por la alegría producida yo os tengo que agradecer personalmente, y luego a la gente que ya he comentado que ha trabajado más en el proyecto. Con esto acabo y doy paso a la conferencia del profesor López Cantó, que le ha puesto el título de Infrapenalidad, la teoría Foucaultiana de los ilegalismos. La idea es atender a la conferencia y que luego haya un turno en el que podamos discutir su contenido, vinculándolo o no con el curso que hemos estado manejando. No es obligatorio seguirlo de esta manera. Muchas gracias, Pablo, cuando quieras. Sí, a ver. Sí, se me oye bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, mi más sincero agradecimiento a David Vila y a Manuel Chamorro por invitarme a dar esta conferencia de clausura del seminario, en el cual se ha abordado la lectura del curso de 1972-1973 del Collège de France de Michel Foucault. Entiendo que haciendo bastante hincapié en, de alguna manera, la deriva marxista o el momento marxista del propio Foucault. Entonces, bueno, antes de continuar, reiterar mis agradecimientos también a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y, por supuesto, y sobre todo a quienes estáis hoy presentes y habéis decidido utilizar la tarde para venir aquí a debatir conmigo algunas de las cuestiones que creo que nos plantea este curso. El momento marxista de Foucault, ¿no? que dice, perdonadme que coja aquí un poco el hilo, que dice el cartel en el que se anuncia esta conferencia de clausura. Bueno, creo que lo fundamental acerca del momento marxista de Foucault, lo fundamental, ya lo dejó bien claro y límpidamente explicado el profesor Emmanuel Chamorro en la sesión inaugural de este seminario que ahora clausuramos. Mi intención es, partiendo de ahí,
me da pena no... el único problema que yo veo a mi intervención aquí es no haber estado en las sesiones del seminario propiamente dicho, entonces espero no... Pues igual digo un montón de butats que todo el mundo sabe y cosas que han sido de sobra comentadas, pero bueno, a riesgo de ello, mi intención es, partiendo de la conferencia inaugural, tratar de profundizar en algunas de las cuestiones concretas que creo que se juegan en el curso, en relación con el marxismo, sin duda, pero también en relación con otras corrientes revolucionarias modernas y muy especialmente en relación al anarquismo. Y los problemas que hay o ciertos problemas de lectura que tiene Marx con estas corrientes y el propio marxismo. Espero que progresivamente poder ponerlo de relieve. Bueno, la hipótesis de lectura, yo por una razón u otra, lo comentaba antes con Emmanuel, esta conferencia... diría, una conferencia sobre la sociedad punitiva, creo que es la cuarta, además de algún artículo que he escrito sobre este texto. Bueno, me he esforzado en todas y cada una de las veces por decir algo distinto, y es lo que voy a intentar. Por lo tanto, también hay otro riesgo, que no es decir tonterías, sino pasarme de frenada, ¿no? y decir cosas que a lo mejor son un poco excesivas. Pero bueno, la hipótesis de lectura tiene que ver con la fijación de la problemática del propio curso, una problemática que para Foucault es antes política que teórica o filosófica y que deriva de manera directa de la experiencia del propio Foucault en el grupo de información de prisiones en el cual ha estado militando, un grupo el cual él mismo formó y en el que había estado militando durante los 2 años previos. El curso de la sociedad punitiva, para quienes no lo sepáis, comienza precisamente unos días después de que se dé por cerrada la experiencia del grupo de información de prisiones. Esta experiencia se puede designar de muchas maneras. Esta experiencia, digamos, que él va a llevar del grupo de información al propio curso, ¿no? Tiene que ver con entre otras cosas, supuesto teorizar y analizar qué es la cárcel, incluso las prácticas punitivas, pero más allá de eso, en su dimensión política, el problema tiene que ver inicialmente con la relación entre presos políticos y presos comunes, y más generalizando esto, la siempre difícil relación entre el proletariado y el lumpenproletariado, entre trabajadores y chusma, por decirlo con un lenguaje que todo el mundo lo entienda, y también la difícil relación entre los medios intelectuales y los medios delictivos, los mundos de la delincuencia. Trataré de subrayar a partir de aquí un cierto debate que Foucault establece con Marx, al menos en algunas de sus dimensiones. Un debate que, por supuesto, Foucault, cuando establece este debate con Marx, lo quiere hacer en términos productivos, al menos en esta fase de su pensamiento, que es, como bien decía el profesor Chamorro, es el momento marxista de Foucault y bueno, aunque se confronte con el pensamiento de Marx, lo hace en términos amistosos, por decirlo así. No hay, me parece, en esta fase de la obra Foucaultiana un rechazo de Marx ni del marxismo, sino al contrario, una elaboración a partir de Marx y un profundo trabajo de dilucidación teórica de algunos de los fantasmas, y subrayo esta palabra fantasmas, que acosan al marxismo. Así que esta es la tesis de partida. La sociedad punitiva, y del mismo modo vigilar y castigar, pueden ser leídos en este sentido como un esfuerzo por clarificar ese momento registrado con especial claridad por Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, pero después repetido en la Guerra Civil en Francia, aunque, como todos sabéis también, que duda cabe, antes en el Manifiesto Comunista o en el capítulo 24 del libro 1 del Capital, aquel dedicado a la llamada acumulación originaria. Como digo, intentar clarificar ese momento registrado por Marx, pero que es un momento sobre todo comúnmente aceptado en el movimiento obrero. Esto a lo que nos referimos es el carácter políticamente reaccionario de ciertos segmentos de las clases populares. El carácter políticamente reaccionario del lumpenproletariado o, como digo, de la chusma.
Bien, no voy a hacer una descripción que ya he trabajado en otros momentos acerca de cómo esto lo aborda Foucault desde el grupo de información de prisiones, sino que voy a intentar tirar directamente al curso que aquí nos tiene. Pero sirva como introducción sí decir, porque creo que es central, que apenas sí un año antes la fractura entre trabajador y lumpen aparecía en Foucault como un error ideológico. Hay un texto clarísimo en el que esto lo aborda de manera muy clara, es una famosa mesa redonda, en la cual Foucault considera que esta distinción neta entre trabajador y lumpen es una asunción por parte del movimiento obrero de tesis favorables al dominio burgués. Es de alguna manera una interiorización de la ideología burguesa en el cuerpo mismo del movimiento obrero. Bien, la sociedad punitiva, y esta es la tesis de fondo, la sociedad punitiva va a cambiar el enfoque. Ya no se va a tratar de una ilusión, sino de una fractura perfectamente real al interior de las clases populares, efecto de toda una serie de transformaciones políticas cuya genealogía resulta necesario reconstruir. Y para semejante reconstrucción, Foucault tendrá que acometer toda una serie de ajustes teóricos que, como insistiré, le permitirán finalmente poner de manifiesto la existencia de tácticas punitivas que funcionan a nivel microfísico, tácticas que me he atrevido a denominar infrapenales. En primer lugar, y por ir alejándonos de ciertos tópicos, en primer lugar, conviene subrayar, aunque solo sea de pasada, el desplazamiento, cierto es que parcial, que la sociedad punitiva supone respecto de las tesis de los historiadores marxistas británicos de la multitud. Me refiero fundamentalmente a Ruge, a E.P. Thompson, a Hobsbawm, que, como sabéis, tienen un papel tanto en la propia redacción del curso La sociedad punitiva como que aparecen citados en Vigilar y castigar. Sin embargo, creo que hay un desplazamiento respecto a estos historiadores que se tematiza en el propio Foucault como una autocrítica respecto del uso de la noción de plebe. La plebe habría funcionado como una figura sinónima, paralela, respecto de la multitud de los historiadores marxistas. Así, la plebe, que todavía en el curso del año anterior en Foucault figuraría como la representante o el representante conceptual de algo así como una resistencia al avance del capitalismo y a las formas de poder que le son propias, en el curso de la sociedad punitiva es abandonado. Lo plebeyo, que se caracterizaba por su transversalidad a las segmentaciones entre burguesía y proletariado, y por ello mismo impugnaba la división macrofísica, molar, a decir de Deleuze y Guattari, entre clases, es, iremos insistiendo, sustituida por un conjunto de prácticas mucho más ambivalentes, pero también más fructíferas desde el punto de vista analítico, como son los ilegalismos. Por decirlo así, digamos, de manera creo que bastante clara, ¿no? Bueno, el problema de la noción de plebe, creo que en Foucault, y así se deja entrever de alguna manera en el desplazamiento de la problemática desde la plebe a los ilegalismos, tiene que ver con la dimensión interclasista que tiene la plebe o que tiene lo plebeyo en el propio Foucault. La transversalidad de clase entre clases populares y clases burguesas. Creo que el ejemplo más, o uno de los ejemplos, digamos, más expresivos de esta dimensión transversal o interclasista en los propios procesos de formación de clase se puede leer en el artículo sobre los rompedores de máquinas de Hobsbawm, en el cual precisamente el historiador marxista aducía el éxito del ludismo a la capacidad que tuvo para encontrar colaboración en medios burgueses. Bueno, creo que de alguna manera Foucault, en el tiempo que separa el curso de 1971-72, titulado, como sabéis,
teorías e instituciones penales, a la sociedad punitiva ha abandonado, o de alguna forma está abandonado, estas posiciones interclasistas para tomar posiciones más radicales, por decirlo de alguna manera. Si quisiéramos reconstruir, sin duda, un poco artificialmente cierta coherencia entre las sucesivas investigaciones Foucaultianas de estos años, me atrevería a afirmar que el abandono de la tesis de la plebe se debe precisamente a la adecuación del concepto. Es decir, no se desecha el concepto de plebe por resultar inapropiado o inexacto, sino al contrario, por expresar esa posición interclasista que las investigaciones históricas van a demostrar periclitada. En teoría de instituciones penales se dibuja de alguna forma la fractura de esa plebe en clases, en burguesía y proletariado. La plebe, que se autoproduce a través de la práctica de la sedición, queda de alguna manera desactivada en tanto que resistencia a través de la serie de reformas penales que a lo largo del siglo XVII llevan a su fragmentación. Tiempos y penalidades diferentes según para qué fragmento de esa plebe sediciosa tienen como efecto la constitución de una fisura y a partir de ahí las formas embrionarias de la división de clases que caracterizará los siglos venideros, que son los que van a ser objeto de análisis en la sociedad punitiva, en el curso de la sociedad punitiva. Lo interesante de la sociedad punitiva consiste en hacer de la práctica de la exhibición, que había sido central en teoría de instituciones penales en el curso del año anterior, una forma concreta al interior de un conjunto más amplio y complejo dentro de una serie de prácticas mucho más extensas y plurales, las prácticas ilegalistas. Bien, vayamos a la cuestión de los ilegalismos. Como muchos sabrán, el uso por parte de Foucault del término ilegalista no es en absoluto inocente. Por supuesto, la noción no es un neologismo, como algunos comentaristas quisieron creer hace unos años, sino un concepto que remite a una corriente política revolucionaria que creemos fundamental para entender el siglo XX e incluso nuestro propio tiempo, pero sobre todo fundamental para entender la apuesta teórica Foucaultiana. Nos referimos, como no puede ser de otra manera, a la corriente del anarquismo ilegalista, que tanta importancia tuvo en Francia, en la Francia anterior a la Primera Guerra Mundial y, aunque de otro modo, y esto quizá pudiéramos discutirlo si esto afecta a Foucault, que creo que de hecho sí que lo hace, pero bueno, no lo he tematizado, pero podemos discutirlo luego si queréis, que también tuvo tanta importancia, tuvo de otro modo en la España de los años 30. Pero empecemos por el final. Antes de ir voy a simplemente mencionar alguna cosa más de forma anecdótica que rehacer la historia. Antes de mencionar qué pasa en esa Francia anterior a la Primera Guerra Mundial, que tanto impacto va a tener en Foucault, vamos a ver el impacto que tiene en el contexto, ¿no? Por eso empecemos por el final, el contexto en el cual desarrolla el curso de la sociedad punitiva y en el que Foucault trata de intervenir. Es moneda común subrayar los debates de Foucault con el maoísmo y la importancia que tuvo la gauche proletarienne, la izquierda proletaria, en la conformación del grupo de información de prisiones y en el conjunto de las problemáticas que el filósofo había comenzado a investigar a partir del Mayo francés y sobre todo a partir de 1970. Se olvida, sin embargo, y esto es algo que a mí no deja de sorprenderme, se olvida con demasiada frecuencia que la gauche proletarienne es el resultado de la fusión de dos tendencias distintas. La representada por la UJCML, estas juventudes marxistas-leninistas de orientación maoísta, y el movimiento 22 de marzo de Nanterre. Ese movimiento donde un jovencísimo Daniel Cohn-Bendit y sus amigos enragés hicieron saltar la chispa de toda la insurrección del Mayo francés. El movimiento 22 de marzo, como saben, está dominado por elementos antiautoritarios, libertarios e incluso de tendencia situacionista. La gauche proletarienne, de hecho, será percibida por muchos de sus miembros más como libertaria que como leninista, como espontaneísta incluso.
En cualquier caso, esta izquierda proletaria reivindicará durante su tiempo de existencia, que es del 69 al 73, el ilegalismo como práctica legítima de los movimientos revolucionarios. La exaltación del anarquismo ilegalista en la época es muy reseñable. Aunque sea solo como una anécdota, merece la pena apuntarlo, que durante la ocupación de la Sorbona en el mayo del 68, el aula que en la Rue de Ulm de la Escuela Normal llevaba el nombre de Jean Cavallé, sabéis, un matemático muerto en la resistencia antifascista contra la ocupación alemana, que de alguna forma es el intelectual ejemplar para Foucault y para toda otra serie de epistemólogos franceses, pues el aula Jean Cavallé, inaugurada en el 45 por Canguilhem, Aron o Marrot, será rebautizada por los situacionistas como aula Jules Bonnot. Sin duda, el más famoso representante del anarquismo ilegalista. Bien, creo que no sé hasta qué punto es necesario que, y esto no lo tengo aquí por escrito, no sé hasta qué punto es necesario que nos detengamos en las prácticas del ilegalismo anarquista, que, como me imagino sabéis, y se os suena el caso de la banda Bonnot, básicamente consiste en todas las prácticas que reivindican el robo, los atracos, los asaltos a bancos, incluso en ciertos casos el asesinato, como formas y partes necesarias de la lucha emancipatoria, y en la cual los anarquistas o un sector del anarquismo se ha situado y se ha afirmado precisamente con independencia a la opresión del Estado y al sistema capitalista mismo que dicen combatir. Bueno, ha sido las prácticas de reapropiación, sobre todo económica, han sido en realidad comunes y habituales en todos los grupos izquierdistas, al menos hasta bien entrada la Segunda Guerra Mundial e incluso posteriormente. Si algo históricamente hizo especial al bolchevismo, es precisamente que eran el único grupo revolucionario que rechazaba las prácticas de reapropiación económica. A pesar de lo cual, como sabéis, Stalin lideró el ataque a no es un camión, es una carroza con dinero para financiar a los propios bolcheviques. Es decir, que si el partido bolchevique en sus fases embrionarias justo se diferenciaba del todo del resto de partidos revolucionarios o de agrupaciones revolucionarias, grupúsculos más bien revolucionarios, por rechazar el ilegalismo, hay que decir que ni siquiera ellos respetaron ese rechazo. Ahora bien, el anarquismo, sobre todo el anarquismo que emerge a partir de la derrota de la Comuna de París, fundamentalmente se divide en dos tendencias. Una va a estar liderada por Louis Michel, esta blanquista comunera, que de alguna manera, sobre todo ahora, como ha sido hace un par de años, ¿no? el centenario el aniversario de la Comuna, se ha reivindicado mucho la figura de Louis Michel. Yo siempre digo que Louis Michel en realidad políticamente gana peso después de la Comuna, cuando lidera precisamente ese tránsito de los movimientos obreros parisinos hacia formas anarquistas, ¿no? Bueno, pues el anarquismo liderado por Louis Michel y por toda otra serie de personajes postcomuneros, precisamente se van a caracterizar por comenzar a afirmar prácticas ilegalistas en las cuales de alguna forma no reconocen la ley burguesa como propia y actúan con independencia de ella. Pero es más,
Este anarquismo que va a encontrar luego, bueno, va a tener enormes dificultades por la persecución policial, por digamos, ciertos fracasos políticos. Va a tener su momento más expresivo, como decía, fundamentalmente en la primera década de 1900, en estas figuras casi estelares, casi legendarias de los atracadores anarquistas, ¿no? En realidad, ya para entonces, el ilegalismo lo que ha supuesto históricamente es una atenuación del tipo de delitos que se cometen, ¿vale? Fundamentalmente el paso a practicar delitos económicos frente a delitos de sangre, que eran los que venían siendo más habituales a lo largo del siglo XIX hasta al menos 1848. Esto no sé si merece la pena mucho que nos detengamos, pero lo voy a mencionar muy rápido. Esto es central en la construcción que hace Michel Foucault luego en Vigilar y Castigar de las propias prácticas punitivas y de la gestión de los ilegalismos. Como no sé si recordaréis, Foucault plantea, cuando estaba abordando la relación entre ilegalismos y delincuencia, un momento clave, que es el momento de la muerte de Lacenaire, en el cual se demuestra el triunfo de la delincuencia sobre el ilegalismo, o más bien la figura de un ilegalismo confiscado por parte de la delincuencia y desplazado por la otra hacia una estética del crimen, es decir, hacia un arte de las clases privilegiadas. Simetría de Lacenaire y Vidocq. Bueno, en realidad, voy muy brevemente, de acuerdo, porque no quiero que esto sea la temática central, aunque es una temática central dentro de las perspectivas que trato de desarrollar. Muy brevemente, fijaos, por poner el ejemplo de Vidocq, ¿no? Este jefe de policía de la ciudad de París, que habréis visto, hay varias películas sobre él. Vidocq, de alguna manera, representa para Foucault el tránsito de los ilegalismos a una delincuencia que de alguna manera va a capturar los ilegalismos y los va a poner a funcionar al servicio de la reproducción capitalista, por decirlo así muy brevemente, ¿no? Y es precisamente el tránsito de Vidocq como pequeño delincuente, con pequeños hurtos, nómada, etcétera, a su conversión en policía, ¿de acuerdo? Pero en realidad este tránsito donde se ve con más claridad es en la oposición entre la figura de Lacenaire y de Fieschi. Y me interesa la figura de Fieschi porque, y es aquí donde yo me voy a, simplemente donde quiero, digamos, poner el acento, porque de alguna manera Fieschi es para Foucault el último personaje de ciertas formas de ilegalismo que suponen delitos de sangre, y que va a estar en último término mitificado por el anarquismo ilegalista posteriormente, ¿no? Fieschi es este personaje que en un periodo de crisis, cuando se produce la crisis de las sociedades secretas blanquistas en el 42, creo que es, en 1842, hay un par de años en los cuales, digamos, las sociedades secretas, que son sociedades fundamentalmente republicanas, protosocialistas o protocomunistas, de alguna forma están desarticuladas, ¿no? Y hay una serie de personajes, el más importante de los cuales Fieschi, que llevan a cabo actos individuales de combate contra las autoridades y fundamentalmente intentos de magnicidio. Marx va a ser muy crítico con esto, y aquí hay toda una larga tradición que lleva a Walter Benjamin, cuando Walter Benjamin recoge los textos sobre los conspiradores de Marx, y que ahora últimamente ha vuelto al debate
con el texto sobre la izquierda melancólica de Ernesto Traverso, acerca de bueno, este tipo de figuras que Marx repudia por pertenecer a la bohemia, por identificar en cierta medida con el lumpen, y que habían puesto sus esperanzas de hacer la revolución en máquinas milagrosas, dice Marx, ¿no? Es el término que utiliza. Bueno, Fieschi es el inventor de una de estas máquinas milagrosas, es el inventor de la máquina milagrosa, que es básicamente una ametralladora antes de las ametralladoras, con las cuales intenta cometer magnicidio. Bueno, pues esta figura que es de alguna manera el último gran ilegalista, va a ser eclipsada por la aparición de la figura de Lacenaire, en la cual la burguesía va a reivindicar el crimen como una de las bellas artes, ¿no? Y va a hacer de aquello un espectáculo y de alguna forma va a acabar con lo que sería el movimiento popular del ilegalismo. Bueno, hay muchos personajes en esta historia, entonces voy a simplemente por avanzar, para ir voy a tirar ya directamente al núcleo de lo que es la tesis que quiero defender antes de entrar en cierta descripción de la cuestión concreta o del texto concreto en los ilegalismos de Foucault. El anarquismo ilegalista es una derivación, como imagino algunos sabéis, del anarquismo individualista. Unas formas de anarquismo que precisamente consideran que la acción individual a la hora de combatir el poder y a la hora de combatir el Estado es perfectamente legítima, y que además, bueno, pues plantean la no necesariedad exactamente de una organización colectiva. El anarquismo individualista encuentra una de sus raíces, y esta es la tesis fuerte que yo quiero sostener, en ese joven hegeliano o ese miembro de la izquierda hegeliana al cual Marx y Engels dedicarán un libro más largo que el libro que había escrito el propio Stirner, ¿no? que es este personaje, ¿no? Stirner, el autor de El único y su propiedad. Bueno, la figura de Stirner yo merecería que le dedicásemos un cierto, bueno, pues un análisis con detenimiento. Yo no lo voy a hacer, pero sí quiero poner de manifiesto una cuestión al menos, ¿no? Leyendo bueno, un breve fragmento del Único y su propiedad, que se dirige directamente al problema que Foucault está tratando de despejar, que es esta distinción entre el lumpenproletariado y proletariado, ¿no? Stirner, cuando define al proletariado, dice, primero empieza hablando de la burguesía, dice: la burguesía se reconoce en una práctica moral estrechamente ligada a su esencia. Lo que ella exige ante todo es que se tenga una ocupación seria, una profesión honrosa, una conducta moral. El caballero de industria, la ramera, el ladrón, el bandido y el asesino, el jugador, el bohemio, son inmorales. Y el buen burgués experimenta respecto de esas gentes sin costumbres la más viva repulsión. Lo que les faltaba a todos es esa especie de derecho de domicilio en la vida que dan un comercio sólido, medios de existencia seguros, rentas estables, etc. Como su vida no reposa sobre una base segura, pertenecen al clan de los individuos peligrosos, individuos subrayado, entrecomillado. El peligroso proletariado. Son particulares que no ofrecen ninguna garantía. Y luego, algo más adelante, va a decir Stirner que se podría unir bajo el nombre de vagabundos a todos los que el burgués tiene por sospechosos, hostiles y peligrosos. Existen también vagabundos del espíritu. Esos extravagantes vagabundos entran ellos también en la
clase de gente inquieta, inestable y sin reposo como son los proletarios. Tal es el sentido extenso que hay que dar a esas palabras de proletariado y de pauperismo. Podría hacer de esta palabra indigente un título tan honroso como se ha hecho del título de burgués gracias a la Revolución. El indigente es su ideal y todos debemos hacernos indigentes. Bueno, como veis, esto será una de las críticas mayores que dirija Marx y Engels, Marx fundamentalmente en la ideología alemana, a esta confusión entre el proletariado y lo que el propio Marx en los Grundrisse, también muy influidos por Stirner, llama virtual paupers, ¿no? Entre el indigente y el trabajador. Bien, como digo, la influencia de Stirner en Foucault podemos debatirla. Es cierto que no hay citas. Foucault no dedica tiempo a Stirner o no lo hace de manera pública, igual que no lo hizo Nietzsche, aunque Nietzsche se dice que no lo hizo precisamente para que no descubrieran que estaba plagiando a Stirner, ¿no? Hace una confesión una vez Nietzsche. En cualquier caso, es cierto que hay una larga herencia del individualismo stirneriano que va a Nietzsche, que llega de alguna forma a los anarquistas individualistas, que de ahí pasa al anarquismo ilegalista y que a través de los situacionistas probablemente llega directamente a Foucault. Y que de alguna manera se pone de manifiesto no solo en la elección del término ilegalismos para hablar de las prácticas que ahora trataremos de muy brevemente resumir, sino a la hora de hacer todo su aproximación teórica. Aún así, paso ya a la última parte de la charla, que es abordar muy brevemente y muy resumidamente eso que sería la descripción, una pequeña historia de los ilegalismos, los diferentes ilegalismos que aborda Foucault y a qué se refiere exactamente con el término o cómo lo utiliza especialmente en la sociedad punitiva. Y luego haré una crítica que creo que está en Foucault, a Stirner y al anarquismo ilegalista, y que nos devuelve a Marx, ¿vale? Entonces, un poco porque conozcáis de antemano cuál es el planteamiento. Bueno, la cuestión de los ilegalismos en Foucault, o el término ilegalista, refiere a toda una serie de prácticas que no necesariamente son prácticas transgresoras o prácticas prohibidas, sino un fondo de prácticas sobre las cuales la ley actúa. Es decir, la ley es posterior a el conjunto de los ilegalismos. En ese sentido, los ilegalismos no son, insisto, acciones prohibidas, sino cuestiones alegales, ilegales en algunos casos, otras veces toleradas, incluso pudiéramos imaginar que legales, en la medida en que, insisto, son anteriores a la constitución misma de la ley. Ilegalismos, es decir, este conjunto de prácticas de lo más diversas que no tienen a la ley como referente, sino que son ellas el referente de la ley. Ahora insistiré un poco más sobre esto. Se practican en todos los grupos sociales. No son propios de ningún grupo social. Ahora bien, precisamente lo que va a hacer Foucault en la sociedad punitiva va a ser recortar cierto tipo de ilegalismos, esos que llama los ilegalismos populares. Y ya, bueno, por recoger el ejemplo que él utiliza para introducir la noción,
Foucault lo primero que hace es oponer unos ilegalismos de unos grupos frente a ilegalismos de otros grupos, ¿no? De alguna manera por contraste. Entonces pone el caso de los tejedores de Maine, ¿no? Y él pone de relieve cómo en el siglo XVII, perdón, y XVIII existe de alguna manera una conjunción funcional entre diversas prácticas ilegalistas de diversos grupos sociales, ¿no? En concreto, el caso de los tejedores de Maine se trata entendemos que los tejedores, los artesanos, son clases populares y cometen ciertos ilegalismos, ¿no? Que es aceptar contratos anticipados por parte de mercaderes, por parte de los mercaderes, ¿de acuerdo? En lugar de vender su mercancía hecha, lo que hacen es aceptar dinero y establecer un contrato previo con el mercader, de manera que ese contrato y ese intercambio económico le va a permitir, entre otras cosas, tener anticipos y poder producir o innovar en las herramientas de trabajo, sea como fuere. Este sistema por el cual los mercaderes y los tejedores llegan a acuerdos previos de compraventa antes de que el producto esté, lo que hace es saltarse una exención fiscal, ¿de acuerdo? Que es la propiamente comercial, ¿no? Esto tiene el efecto de que inyecta la forma capitalista en el propio sistema artesanal, ¿de acuerdo? Y es un ilegalismo que no se opone a la ganancia comercial, obviamente, sino, como digo, a los impuestos feudales, ya sean del señor feudal o los impuestos feudales indirectos, que son los estatizados. Es un fraude antifeudal, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí tenemos, por lo tanto, un ilegalismo de estas clases burguesas incipientes, que están cometiendo este fraude antifeudal, y estas clases trabajadores artesanales que están cometiendo este fraude antifeudal. Pero dice Foucault, pero es que además, para que esto se dé, se tiene que dar una cierta tolerancia por parte de la nobleza, que hace, digamos, la vista gorda a cambio de ciertos privilegios y exacciones estatales. De manera que no hay mayor revuelo entre las clases nobles respecto a este ilegalismo, ¿no? Y esta forma de tolerancia es también una forma de ilegalismo. Por último, establece un cuarto ilegalismo que tiene que converger en este caso, en el cual los delegados, ya sea de la monarquía o estatales, los policías, los intendentes, en lugar de perseguir estos ilegalismos, lo que hacen es arbitrarlos, por decirlo de una manera, gestionarlos de manera arbitraria, en función también de sus intereses, etc. Bueno, pues lo que vemos son ilegalismos de diferentes sectores del cuerpo social, de alguna forma, o de este cuerpo social fracturado, que están funcionando de manera coordinada, colaborativa, y que, de hecho, lo que hacen, o cuyo efecto más inmediato y más conocido, es aumentar la ganancia comercial. Respecto de estas formas de ilegalismo popular, es decir, de los artesanos, dice Foucault que son funcionales a la propia sistémica, son sistemáticas, son al mismo tiempo económicas y políticas, bueno, y son oscilantes. No vamos a entrar en mayores determinaciones, ¿vale? Lo que interesa a Foucault, como veis, por lo tanto, son una serie de prácticas, o los ilegalismos son prácticas que, bueno, pueden incumplir ciertos códigos legales, etcétera, pero no necesariamente son prácticas perseguidas. Pues depende de los intereses en liza. De hecho, en esta relación entre ilegalismos y ley, se detiene Foucault
para plantear precisamente que es la ley la que se explica en función del campo de ilegalismos en el que actúa o en el que de alguna manera interviene. Dice, es un prejuicio intelectual pensar que hay en primer lugar prohibiciones y en segundo lugar transgresiones, o que existe, y aquí perdonad que meta la referencia claramente a Lacan y también a Lévi-Strauss de alguna forma, y en segundo lugar, o que existe el deseo del incesto y luego la prohibición del incesto. En realidad, si hay una prohibición, debe comprenderse y analizarse en relación a lo que prohíbe. También que analizarla en función de quienes prohíben y de aquellos a quienes afecta la prohibición. No se puede analizar una cosa como una ley o una prohibición sin situarla en el campo real de los ilegalismos dentro del cual funciona. Una ley solo funciona, solo se aplica dentro de un campo de ilegalismo. Y para bajarlo un poco a tierra, porque creo que esta cosa queda un poco así en abstracto, el propio Foucault pone un ejemplo que yo creo que nos es perfectamente contemporáneo, que es el caso de la práctica de interrupción del embarazo o de los abortos, ¿vale? Lo que viene a decir es, en realidad, lo que hay es una práctica la cual las mujeres interrumpen su embarazo. Y la legislación viene a intervenir sobre esa práctica, ¿no? De alguna manera, la interrupción del embarazo sería una práctica ilegalista sobre la cual las diferentes codificaciones legales que vienen a restringir de una forma u otra esa práctica se situaría, ¿no? Y efectivamente, y aquí yo quiero, por poner los puntos sobre las i, esto nos permite, entre otras cosas, ver cómo estas leyes afectan de una manera en función de a quién, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el problema de la legislación y las prácticas ilegalistas es que no afectan por igual estas leyes a todo el mundo. En el caso de las medidas restrictivas respecto de la interrupción del embarazo, por ejemplo, si eso tuviera lugar en un lugar como el Estado español, sabemos perfectamente, y así ha sido además hasta hace relativamente poco, que las mujeres que podían costeárselo se iban a países vecinos o pagaban clínicas privadas que les daban una cierta seguridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se veían afectadas, salvo pecuniariamente, digamos, salvo económicamente, en un caso en el que la afección tampoco era mayor. Sin embargo, sí afectaba de manera mucho más marcada a las clases populares y a las mujeres de clases populares, que se veían o bien impedidas para interrumpir su embarazo o bien hacerlo en condiciones sin seguridad para su salud. Por lo tanto, vemos cómo, creo que el ejemplo que pone el propio Foucault a la hora de decir la ley recae o se aplica sobre un marco de ilegalismos, y este caso del aborto que pone Foucault, creo que a mí al menos me resulta especialmente clarificador. Bueno, la cuestión históricamente para Foucault es, bien, si tenemos toda una serie de prácticas ilegalistas en esta primera modernidad que de alguna manera construyen la complicidad entre clases populares, burguesía, intendentes e incluso nobleza, ¿qué es lo que pasa para que esa complicidad se disuelva, ¿no? Y hasta qué punto los ilegalismos populares, a partir de cierto momento, lejos de facilitar los intereses de la burguesía, lo que tienden es a obstaculizar, ese tipo de intereses. Creo que aquí, yo en esto no voy a insistir, el profesor Emmanuel Chamorro creo que lo dijo con mucha claridad, como aquí converge el análisis del modo de producción del modo de producción capitalista, en términos marxistas, con la analítica, digamos, política o la analítica del poder Foucaultiana, ¿no?
y cómo aquí se intrincan estas dos cuestiones. Yo esto lo voy a dar un poco por hecho. Bien, y analiza precisamente este momento en el cual los propios desarrollos del capitalismo, nos viene a decir Foucault, hacen que precisamente los ilegalismos populares se desplacen de alguna manera, o las clases populares se vean obligadas a cometer cierto tipo de ilegalismos que aparecen como contradictorios respecto de los intereses del capital, ¿no? Y Foucault analiza dos tipos de ilegalismos que en algún artículo me he permitido analizar como eso, una pequeña historia de los ilegalismos, ¿no? Para Foucault uno vendría antes y otro vendría después. Con esta anterioridad y tal yo soy fuertemente crítico, aunque no sé si me interesa que lo comentemos aquí. Bueno, la primera forma de ilegalismo, de este ilegalismo obrero, que está en contradicción con los intereses del capital y con los intereses, digamos, o con las dinámicas de acumulación capitalista, tiene que ver con la depredación. Lo que Foucault llama la depredación obrera y también, un poco posteriormente, lo que va a analizar como la depredación campesina, pero que en realidad son dos modelos, uno urbano y otro rural, de depredación obrera. El caso que aborda es, y si habéis estado en el seminario, me imagino que lo habréis tratado, ¿no? Será el puerto de Londres, que no es casual que ahí sea uno de los lugares donde va a surgir la policía como institución, y el caso de los ilegalismos rurales. A mí me interesa hacer hincapié en una cuestión que también nos aproxima de manera muy directa a ciertas problemáticas marxistas, que además a día de hoy están de plena actualidad, que tiene que ver con toda la problemática en torno a los comunes. En concreto, en el caso, entonces, no toda la depredación obrera, ni siquiera en el puerto de Londres, ha sido siempre perseguida. De hecho, Foucault menciona dos tipos de ilegalismos obreros de depredación que durante un tiempo fueron consentidos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente el derecho de barredura para el azúcar, que consiste básicamente en cuando se está descargando en el puerto de Londres sacos de azúcar, hay algunos que se rompen, hay azúcar que cae, pues los trabajadores portuarios tienen derecho a barrer esa azúcar y quedársela para su uso o para su venta. Y también el término no tiene una traducción no tiene traducción con sentido, que es mudlark, que fundamentalmente consiste en rebuscar en las zonas portuarias, en el barro, en busca de trozos de metal, monedas, y es una práctica, en principio, que llevan a cabo los niños, pero que en cierto momento también habilita a los propios trabajadores a desviar pequeños paquetes de azúcar, café, pimienta, lo que sea, tirarlos fuera del barco a las zonas no sé la palabra, de fango, y que allí otros lo cojan, y esto introducirlo precisamente, digamos, en otro circuito económico, ¿no? Lo notable de estas actividades, dice Foucault, y yo creo que esto es importante insistir, es que constituyen una actividad económica coherente, parasitaria respecto del capital. De alguna manera tienen sus propias vías de circulación independientemente del mercado capitalista. Esto que son formas de derecho consuetudinario, de alguna forma, es un acceso a ciertos comunes que no son comunes naturales. A mí me interesa subrayar porque en los debates en torno a los comunes está mucho esta cosa de los comunes naturales, de los que no lo son. En el caso de la depredación campesina, muy brevemente volvemos a el ejemplo, o uno de los ejemplos que pone Foucault es la explotación de los bosques, que tiene precisamente que ver con la recogida de leña e incluso la caza menor dentro de las zonas boscosas, etcétera, que había venido siendo un derecho consuetudinario de las poblaciones rurales para conseguir leña para calentarse o para vender, etcétera, y que ha sido un tema sobradamente abordado ya desde
desde los debates mismos legislativos a aquel texto, por lo demás, tantas veces leído del propio Marx, en el que analiza los debates sobre la sexta dieta de Nana y la recogida de leña. En cualquier caso, este tipo de prácticas que suponen un cierto acceso, unos ciertos derechos consuetudinarios sobre unos bienes que aparecen como sin propiedad, no sé si llamar comunes, pero al menos sin propietario, van a comenzar a ser perseguidos precisamente en tanto que formas de economías parasitarias que lo que hacen es depredar la riqueza capitalista, usurpar de alguna manera y atentar contra la propiedad. Bien, sobre este tipo de prácticas es sobre la que de alguna forma va a establecerse el sistema penitenciario más duro. Las formas de persecución legal, penal y de todo tipo con los castigos carcelarios, que de alguna manera es lo que está en el fondo de los análisis de Foucault, que yo estoy abordando simplemente dejándolo un poco así, ¿no? en la trastienda. Me alargo mucho, ¿verdad? ¿Hasta qué hora? Bueno, llevamos ahora 1 hora. Vale, pues yo creo que sí, ya poco. Bien, a estas formas de ilegalismo, que es la depredación obrera, insisto, ilegalismos populares en contradicción con las dinámicas mismas del capital y por lo tanto con los intereses de la burguesía, Foucault añade que es algo que prácticamente luego va a desaparecer en Vigilar y Castigar, y que desde mi punto de vista es el hallazgo, me atrevería a decir, de Foucault, que es casi lo más interesante del curso de la sociedad punitiva, lo que él llama los ilegalismos de disipación o la disipación obrera. Dice Foucault que habría que hacer toda una historia de la pobreza. En realidad lo que plantea Foucault, perdonad que soy un poco esquemático, es que una vez de alguna manera los ilegalismos de depredación, la posibilidad misma de los ilegalismos de depredación es bloqueada por el sistema punitivo en ciernes, por todo el sistema carcelario, etc., las clases populares van a desplazar la batalla hacia otro campo. Si el ilegalismo de depredación era un combate y un conflicto en torno a la propiedad misma del capital, en torno a la riqueza capitalista, el desplazamiento va a llevar la batalla al cuerpo mismo de la clase trabajadora, al cuerpo mismo de los obreros. En ese sentido, es el tiempo de vida y la propia fisicidad, la propia corporalidad del trabajador, la que se va a convertir en motivo de disputa. Bien, no sé cuánto es necesario que me extienda en la cuestión de qué es la disipación obrera, pero básicamente son todas las prácticas de autoboicot que las clases trabajadoras llevan de sí mismos en tanto que fuerza de trabajo. Foucault cataloga como hay 3 formas de disipación obrera fundamental: la fiesta, la lotería y el concubinato. Pero en realidad, cuando nos referimos a la disipación obrera, nos referimos a todas las prácticas de eso que ya Foucault en este curso, también muy influido por el marxismo autonomista italiano, llama prácticas de rechazo del trabajo. Llegar tarde al trabajo, ausentarse sin motivo, reducir los tiempos de realización de la actividad. Bueno, todo ese tipo de prácticas por las cuales se trabaja menos. Bien, fiesta, lotería y concubinato podríamos analizarlas con detenimiento, pero yo me voy a permitir ir muy rápidamente
y solo pararme en una y luego intentar llegar a la conclusión. Bueno, hay ciertas cuestiones específicas de estas formas de ilegalismo, de estas prácticas de las clases trabajadoras, por las cuales ellas se autoboicotean como fuerza de trabajo, es decir, se impiden a sí mismas en tanto que clase trabajadora. Hay varias cosas o varias especificidades, ¿no?, que Foucault menciona. La primera es que disipación y depredación se refuerzan mutuamente. Del perezoso al ladrón solo hay un paso y se pasa con suma facilidad. Y viceversa, también del ladrón al perezoso la distinción es frágil. Nos va a decir, el ladrón cae con facilidad en el nomadismo y en la vida disoluta, al mismo tiempo que el disoluto tiene necesidad de algún tipo de ingresos que no sean a través del trabajo y puede caer en prácticas de depredación. Pero más importante en este refuerzo mutuo es el hecho de que cuanto más se refuerzan los controles sobre la disipación, cuanto más se intenta impedir la disipación y más el capital trata de imponer sus condiciones a la fuerza de trabajo, más se favorece la depredación. Pues el trabajador en la indigencia busca con qué suplementar sus ingresos. Y por lo tanto, como digo, la persecución de la disipación lleva indefectiblemente a prácticas depredatorias. Con lo cual, lo interesante de la disipación es hasta qué punto de alguna manera bloquea la respuesta misma de los sistemas punitivos frente a la depredación, ¿no?, o frente al ilegalismo. En segundo lugar, la disipación toma más fácilmente formas colectivas de lo que lo hacía la depredación, sin necesidad de ningún tipo de organización, ni sindical, ni partidaria, ni nada por el estilo. Se difunde con suma facilidad. Los sanlunes, es decir, el hecho de no estar con cuerpo para ir el lunes al trabajo, que ya sabéis es una práctica muy extendida en el siglo XIX y todavía en nuestros días. El nomadismo en función de los mercados de trabajo, es decir, irte a otro sitio para buscar mejores condiciones de trabajo, esto que llaman migraciones económicas, las sociedades de cafetín, bueno, básicamente juntarse con los amigos en el café en lugar de ir a trabajar, formas más o menos espontáneas que tienen su límite y su momento de coagulación en la práctica de la huelga, que como sabéis la huelga ha sido la herramienta fundamental de lucha de las clases trabajadoras, al menos a lo largo del siglo XX y antes. El tercer elemento, y aquí de alguna manera ya vamos llegando al título de la conferencia, es que es imposible organizar un sistema jurídico para controlar los ilegalismos de disipación, de manera que todas las actitudes que entendemos que son de disipación, disolutas, etcétera, aparezcan como infracciones. Así este ilegalismo se distribuye de manera, dice Foucault, infralegal. El caso, no sé si detenerme 5 minutos, el caso quizá que el propio Foucault menciona, ¿no?, y que va asociado a la fiesta, pero también, no me cabe duda, que al concubinato, tiene que ver con la práctica de la ebriedad. La ebriedad, que como sabéis ha sido una de las obsesiones sobre todo de la filantropía, así como de muchos sistemas punitivos, que tiene lugar en las tabernas, tiene este sentido ambivalente por el cual efectivamente sabemos que genera, bueno, unas ciertas formas de desactivación política e incluso de destrucción física de las clases trabajadoras, pero también la ebriedad, para empezar, impide trabajar en condiciones de productividad, de la productividad que necesita el empresario. En muchos casos impide, una buena borrachera impide al día siguiente ir al trabajo, con lo cual es una forma de práctica de rechazo del trabajo y la explotación clarísima. Además de que en las tabernas, como sabéis, se reconstruyen las primeras formas comunitarias obreras. Antes de los sindicatos, antes de los partidos políticos, las clases obreras han tenido las tabernas como lugares de comunidad. Es cierto que las tabernas luego tienen toda otra serie de problemas, como por ejemplo el hecho de que muchas veces los empresarios recuperan lo pagado en salario a través del gasto.
En cualquier caso, y me interesa subrayar que estos ilegalismos se distribuyen de manera infralegal. La cuestión, el cuarto elemento, es cómo dominar estas irregularidades, ¿no? Porque, dice Foucault, al ser infralegales, requieren de una maquinaria mucho más fina y que va mucho más lejos que la maquinaria penal, un mecanismo de penalización de la existencia. El ejemplo que maneja Foucault prácticamente todo el tiempo es el de los sistemas de control de la ebriedad, a partir de juegos de recompensas y castigos extrajudiciales, como por ejemplo el hecho de si faltas al trabajo varias veces sin una justificación razonable, se te echa del puesto de trabajo, o toda otra serie, digamos, de sistemas, como digo, de recompensas y castigos, pero que funcionan, y para mí esto es lo importante, fuera del ámbito penal y fuera del ámbito judicial. Dice Foucault, es un juego de penalidades que es infrajudicial. Una de las maneras, y que no me resisto a mencionar, es el caso del endeudamiento obrero. Que esto luego lo ha trabajado más gente, pero sobre todo a mí me parece que lo ha trabajado de manera muy especialmente lúcida Jean Moulier-Boutin, este señor que fue de joven altuseriano, en el caso de los alquileres, ¿no? El hecho de que la paga por trabajo llegue a final de mes, mientras que el pago por alquiler llega a principio de mes. De manera que esto lo que supone fundamentalmente es mantener necesariamente siempre a la clase trabajadora en unos ciertos grados de endeudamiento, lo cual los fija al trabajo y los disciplina por una vía que no es exactamente penal, ni siquiera me atrevería a decir penitenciaria en el sentido más habitual, pero que sí que supone ciertas formas, digamos, de punitividad. Bueno, por terminar, recogiendo, me interesaría ahora simplemente plantear que todos estos análisis de Foucault nos llevan, me parece que, de nuevo a Marx, pero no al Marx de El Capital, ni al Marx de los Grundrisse, sino al Marx de la ideología alemana y a la crítica a la que somete la crítica que le hacen Marx y Engels en la ideología alemana al texto de Stirner. Como ha explicado, creo que con una claridad absoluta de Derrida en su libro Espectros de Marx, la crítica que erige Marx contra Stirner consiste básicamente en el hecho de que Stirner, en su trabajo de disolución de las fantasías ideológicas, el imperio, la abración, la patria, la familia, digamos, todas estas entidades puramente espectrales, fantasmáticas, en ese trabajo de disolución de los fantasmas, Stirner finalmente acaba reivindicando ese no lugar que es el cuerpo propio, que es el único, que es su única propiedad, la propiedad que tiene esta figura que reivindica del indigente, el proletariado, y por lo tanto el cuerpo proletario, ¿no? Como el lugar de un trabajo libre y que en el hecho mismo de disolución de las fantasías se emanciparía. Marx precisamente lo que hace es someter a Stirner a esta dura crítica. Dice Derrida que para Marx el cuerpo en Stirner es la patria a la que retornan todos los espectros repatriados, es de alguna manera el lugar en el que el cazador de fantasmas es finalmente cazado por un fantasma, que es el propio cuerpo. Y precisamente creo que Foucault en este sentido recoge muy lúcidamente la crítica que Marx hace a Stirner. Hay unas condiciones objetivas que no hacen que por más que yo en mi cabeza me libere de los fantasmas se disuelvan.
y que va a consistir precisamente en el análisis, llamémoslo materialista, de las condiciones que determinan precisamente al cuerpo proletario y todas esas, digamos, políticas que, independientemente de lo que el cuerpo quiera o el filósofo quiera, no se disuelven. Creo que es aquí donde, de alguna manera, Marx ataca a Stirner a la hora de imponer la lógica. Lo que hace Marx es, de alguna manera, poner de relieve la división que hay entre trabajadores y lumpenproletariado, ¿de acuerdo? Que no desaparece por más que los trabajadores dejen de creer en el dinero, o dejen de creer en el imperio, o dejen de creer en todas esas fantasías ideológicas, y que de alguna manera son estas prácticas políticas que cercan al cuerpo las que van a preocupar a Foucault y las que permiten explicar cómo se construye esta distinción entre proletariado y lumpenproletariado. Porque, al fin y al cabo, por concluir, el problema que tienen los ilegalismos de disipación de los que hablábamos antes es que, a su vez, suponen, por decirlo de alguna manera, una cierta pendiente resbaladiza que llevan necesariamente e indefectiblemente a los ilegalismos de depredación. Es decir, aquel que practica la ebriedad, aquel que practica que se lo juega todo a la lotería, aquel que practica sin control el concubinato, finalmente acaba cayendo en ilegalismos de depredación que, a su vez, van a hacerle objeto de las prácticas punitivas más duras y, fundamentalmente, las prácticas de encarcelamiento. Y son estas prácticas de encarcelamiento las que, de alguna manera, van a permitir constituir esta figura, que es la del delincuente, profesionalizado hasta cierto punto, y no hasta cierto punto, esta figura del delincuente que va a caracterizar o va a permitir integrar a toda una serie de sectores de las clases populares en los servicios para la burguesía. Al mismo tiempo, fractura de manera definitiva a las clases populares entre clases trabajadoras y lumpenproletariado, y dota de un papel reaccionario a los excluidos del ámbito del trabajo. Muchas gracias, espero que dé tema para debatir y siento si me he extendido un poco. Bueno, pues muchas gracias. No, yo creo que está en tiempo, y la densidad de la propuesta y el trabajo previo también que mucha de la gente que está aquí había realizado, yo creo que merecía profundizar y vamos a argumentar con detenimiento. Aquí hay muchas cosas que se han ido dejando. Yo planteo como alguna, también por darle un contexto más jurídico, y enseguida abrimos un poco la discusión. Hay una distinción que es muy habitual en derecho entre los enfoques más positivistas y los más naturalistas. Por resumirlos mucho, los más positivistas dependen más del efecto de la forma de la norma, de la validez de la norma por encima de aquel objeto real que regula. Es decir, lo importante es que la norma haya definido algo como ilegal y no que sea eso. Y en los enfoques más naturalistas, pues es más importante la dimensión material de lo que se regula que la definición formal, de manera que pues todas estas distinciones acerca de lo que puede ser legal pero está mal, y pues habitan un poco en esta tensión. Creo que aquí luego en la obra Foucaultiana hay un camino también que es de ida y vuelta, porque la conducta constituye la prohibición, pero luego también la
la prohibición y la norma, cuando se pasa a formas jurídicas menos binómicas de prohibido-permitido, empieza a configurar un campo de acción, un campo de organización también mental, institucional y que se traslada hacia adentro de la propia conducta, y todo ese juego en distintas obras es muy interesante. Y por ejemplo, cuando planteemos el año que viene el curso sobre el neoliberalismo, esto va a volver con formas avanzadas de configuración del campo de prácticas a través de normas que no prohíben nada, sino que lo que hacen es fijar índices, normalizar prácticas, que no hay formas de incumplirlas, digamos, sino que lo que hacen son definir un campo, y con eso pues definen también una realidad. Pero esto lo dejamos ahí suelto. Y nada, de lo otro, yo creo que el tema que más coincide con el curso es efectivamente esta cosa de cómo se puede definir qué son los ilegalismos en este planteamiento, y sobre todo de las funcionalidades políticas y jurídicas o sociales que también abren. Creo que esta es la parte más interesante y más sujeta a discusión. Y con esto yo no tengo más comentario que hacer, porque ya creo que depende de lo que queráis comentar. Voy a pasar estos micros, porque si no, no hay manera de que se grabe lo que hagamos. Y si alguien quiere comentar algo, yo creo que nos podemos dar... Si alguien quiere comentar algo... Creo que nos podemos dar como un cuarto de hora largo, 20 minutos para alargar la discusión. No sé si... Bueno, perfecto. En la sociedad punitiva, Foucault plantea que una de las respuestas, sobre todo continental, francesa, española y luego en el siglo XIX alemana, al problema de los ilegalismos es el derecho administrativo. Se recurre al derecho administrativo sobre todo por la inoperancia de los tribunales, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX, cuando ya la burguesía se hace, por así decirlo, con el aparato del Estado, e inicia la reforma de los tribunales, que de hecho era uno de los puntos clave de los reformadores, y comienza la moralización, ¿no?, del Estado, si no hay una absorción del derecho penal, por parte del derecho penal, del derecho administrativo, y esta absorción se produce a través de unos elementos que sirven para llevar materia de derecho administrativo al derecho penal, como son, por ejemplo, las atenuantes, actos preparatorios, tentativas. Bueno, de hecho en España hubo una figura que era la tentativa imposible, ¿no? Y sobre todo las faltas penales, ¿no?, que ya es el elemento que permite intercambiar de un lado a otro perfectamente, ¿no? Y las faltas penales que hacen referencia a pequeños daños, desórdenes, ruido, temas de ruido, faltas a la autoridad, ciertas insubordinaciones. Y claro, también porque es curioso también, esto también creo que lo dice Foucault en la sociedad punitiva, dice que en el discurso de los reformadores ya está la idea de que orden, que era más o menos la materia, ¿no?, sobre la que iba el derecho administrativo, y justicia, derecho penal, son lo mismo. Entonces, claro, es muy fácil intercambiar, llevar el material de una al otro lado, y de alguna manera es una cuestión que todavía sigue hoy vigente, ¿no? Ya en España ya, por ejemplo, no existen las faltas penales, ¿no?, han pasado a derecho administrativo, pero siempre está esta cuestión de llevar temas morales o asuntos morales al derecho penal, van fluctuando de un sentido a otro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se admiten unas cuantas o se responde de una en una? Yo si no hay como muchas ganas de preguntar más, podemos ir con esta. Venga. ¿Queréis meter alguna más ahora? Sí, bueno, hay algo en lo que no he incidido y que creo que en el curso de la sociedad punitiva es fundamental, y tiene que ver con lo que ha comentado David Vila, pero también con lo que comentas ahora acerca de derecho administrativo, y es
esta doble constitución, digamos, del sistema penitenciario a través no solo de lo que sería el derecho penal, sino también una dimensión estrictamente moral, ¿no? y que precisamente tiene que ver pues con comportamientos, en muchos casos, de una finura difícilmente castigable en principio, a través de las formas más duras. Creo que sí, así. Creo que el discurso de los reformadores lo desarrolla sobre todo Foucault en el caso de vigilar y castigar, ¿no? Creo que lo hace mejor. En cualquier caso, hay ciertas cuestiones, un poco por traerlo a nuestro presente. Está claro que yo creo que hay muchas investigaciones acerca del sistema penitenciario y todo el sistema punitivo que han avanzado bastante en relación a Foucault, precisamente en ciertas consideraciones, ¿no? de cómo se gestionan las penas al interior mismo de las cárceles, cómo se accede a privilegios, cómo se reducen los tiempos, aunque Foucault ya lo había abordado, pero que creo que se han desarrollado bastante más el estudio de eso. Y después hay una cuestión, que esto, no sé, a lo mejor lo someto a vuestra consideración, y es que yo creo que Foucault, no sé si podía haber imaginado que se hubieran desarrollado ciertas formas, digamos, de punición respecto de cuestiones, no sé, yo pienso ahora mismo en el caso de las ordenanzas municipales, ¿no? Como prácticamente casi cualquier cosa que se haga está castigada con multa o de alguna otra manera. Y aquí creo que precisamente hay cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento, con este orden moral más que de otro tipo, ¿no? Que quizá Foucault todavía no había entrevisto. Yo sí que había visto, o sea, Foucault sí que aborda dispositivos en la sociedad punitiva cuando está trabajando precisamente, y aunque lo hace de manera muy breve, cuando está trabajando precisamente este carácter infrapenal, ¿no? de ciertos comportamientos, de ciertos ilegalismos, además del caso, o más allá del caso de la ebriedad, ¿no? que yo comentaba, del lado del poder, el ejemplo que pone es la cartilla de los trabajadores, ¿no? y que creo que efectivamente es un sistema que remite bastante a estas formas, de alguna manera, de gestión, cuando él dice, ¿no? de penalización de la existencia, ¿no? Son mecanismos que van muchísimo más al detalle, y que de alguna manera permiten establecer todo un sistema de variaciones muy microfísico, ¿no? por decirlo así. O sea, por meterme en el debate, es que la parte que está avanzada en relación con este siglo XIX es la parte de la integración a través del derecho, por ejemplo, en las formas de Estado social. Y esa es una integración que es muy ambivalente, porque al mismo tiempo que permite una provisión mayor que la del puro trabajo respecto a la existencia a lo largo de toda la vida, incluidos los periodos en los que no se puede trabajar, agota mucho también las formas de existencia al margen del itinerario de trabajo y prestación social, o de población activa y población pasiva, pero todas ellas abarcadas en el contexto del Estado social, de manera que la posibilidad de caer en la exclusión, si uno se aparta de ese itinerario y de no poderse ganar la vida por sus propios medios en esos espacios de depredación, de disipación, etcétera, que en otros contextos estaban más abiertos, es más grande. Con lo cual, muchas de las formas que nosotros identificamos como castigo
no tienen una formulación jurídica expresa como tal, sino que son consecuencias no punitivas de las propias decisiones, por decirlo con un ejemplo. Esta cartilla laboral que te impediría salir del país si tú no has cumplido con tus obligaciones laborales, porque a modo de DNI o de pasaporte se queda tu empleador, es imposible, pero si eres extranjero se puede parecer mucho a esto, pero dentro del derecho laboral está perfectamente aceptado que uno no tiene derecho a la prestación por desempleo si ha abandonado voluntariamente su trabajo, que es algo que si habéis estado sometidos a cualquier trabajo que nos guste, habréis visto que pesa enormemente en la decisión de aguantar o no aguantar en el interior de una tarea o de una relación laboral. Esto obviamente no es una penalidad, ni penal ni administrativa ni de ningún tipo, es simplemente un condicionamiento al acceso a una prestación, la imposibilidad de obtener un premio, digamos, o un incentivo. Bueno, cuando el Estado social se extiende de esta manera, también crece la sombra sobre los espacios que no tienen esta protección. Y este ejemplo lo podríamos llevar a otros casos de estudio que podemos pensar también, cómo funcionan hoy estas formas de ilegalismos que se hacen, o de punición de los ilegalismos que se hacen más evidentes en los espacios en los que no es posible satisfacer las necesidades dentro de las vías normalizadas. Yo creo que hoy el ejemplo paradigmático, y podríamos organizar el curso sobre eso, es el de la vivienda. O sea, lo sencillo que es caer en formas ilegales en el uso de la vivienda no da idea de un derecho que castigue penalmente la usurpación de vivienda de manera muy dura o de manera muy exhaustiva, que no lo hace especialmente, sino de lo fácil que es acabar en situaciones de impago, de lanzamiento, etcétera, etcétera, que no son situaciones penales, pero que producen distintos problemas. Esto en teoría, en criminología anglosajona se explica con la distinción entre la pena, que sí que es una consecuencia jurídica formal al incumplimiento de una norma penal, y el daño, que ya es una consecuencia al margen de la penalidad, que no al margen de la formalidad o al margen del derecho o de las estructuras sociales o de las instituciones, pero que pone las cosas en otra clave. Esto es un debate muy interesante, pero se sale un poco del asunto. Dale, Ana. Sí. Que justo me llama la atención el movimiento por el derecho a la vivienda, porque es un tipo de ilegalismo cuando se ocupan viviendas en desuso, que a pesar de que en el 95 se convierte en un delito penal, ¿no? Ya no solamente es un delito civil como era hasta entonces, y se pretende criminalizar por medio, ¿no?, de los medios de comunicación, sacar nuevas normativas o legislaciones, endurecer y tal, la articulación precisamente de el tradicional movimiento por el derecho a la vivienda, junto con aquellos que diríamos lumpen, ¿no?, que son los que se atreven a ocupar, están consiguiendo que no se vea como un ilegalismo de depredación, sino al revés, o sea, que se cambie el discurso social sobre la gente que ocupa viviendas en desuso, porque precisamente el problema de la vivienda es estructural, ¿no? Y bueno, aunque es una dialéctica, porque no es que la gente no piense que los ocupas son malos ni nada de eso, pero en general sí que frente a otros ilegalismos, la sociedad española distingue, por ejemplo, cuando se ocupan viviendas en desuso de bancos o que están abandonadas, de otros tipos de ilegalismos, porque hubo una articulación de gente que estaba ya trabajando políticamente en el tema con gente que de hecho necesitaba un hogar, y esa articulación ha hecho posible que al menos se plantee el debate. Entonces me parece que precisamente esa fragmentación, ¿no?, que produce el sistema punitivo o la penalidad entre lumpes y proletarios es mediante la reorganización colectiva, cómo se puede conseguir que no se conviertan en depredación, ¿no? Porque la gente que está acompañada por estos desahucios, por ejemplo, pues eso, aunque esté ocupando o lo que sea, pero está acompañada, está en un proceso de negociar alquiler social, de legitimar su derecho a usar esa casa porque está abandonada, entonces de algún modo se rearticula políticamente.
multiplicidad de tareas. Nadie puede hacer solo una cosa porque si no, no sería 2023. Yo quería preguntarte, Pablo, porque no te he entendido muy bien, que según plantea, lo que hace Foucault es recoger la crítica de Steiner con respecto al cuerpo para luego volver a un marxismo, porque yo he llegado a una conclusión parecida a la tuya, y a mí me parecía que era el contrario. Bueno, lo contrario si te he entendido bien, claro, si te he entendido mal, creo. Porque, bueno, creo que al principio ha avanzado en eso, diciendo que efectivamente ahí es donde está la tesis lúcida de Foucault. Es precisamente en la exclusión del lumpen proletariado, incluso por Marx, en el 18 Brumario, que lo que hace, para mí, lo que viene después de la sociedad punitiva, es todo un programa precisamente de invertir esa tendencia racista del marxismo. Y de incluso, bueno, pues porque efectivamente la calificación de Marx del lumpen pues es lo que es, ¿no? Y sobre todo denunciar esa ceguera del marxismo que no ve que en la ilegalización de ese tipo de subclase es como la infrapenalidad, ¿no? Es la sutileza de infrapenalidad, que parece que se está efectivamente denunciando un problema tanto para el capital como para el proletariado, pero que se está uno, en cierta manera, autoafirmando en cuestiones políticas que son un poquito complejas, ¿no? En ese sentido que te digo. Entonces yo pensaba que era un poco al revés, ¿no? Porque luego Foucault además va a aprovechar esta intervención sobre, creo yo, que se pegó una risa con el tema de la anomalía y el lucro de la anomalía, porque en realidad ese ámbito de la disipación y de la legislación no legislada, de la existencia, como tú has dicho varias veces, en el siglo XIX es fundamentalmente el higienismo, la higiene personal, el buen estilo de vida, etc. Que es básicamente como la imagen antitética del lumpen proletariano. Entonces, me ha resultado confuso, si me lo puede aclarar, por favor. Yo, dos cosas. Primero, respecto a lo que comentaba la compañera, hay una que a mí me interesa mucho de cómo están modificándose también por el contexto, y es esta nueva categoría que se han inventado de los inquiocupas, que tiene que ver con alquileres, un impago del alquiler, y cómo efectivamente hay que entender que esto es una práctica ilegalista, que ni siquiera está claramente perseguida penalmente, cuando te conviertes en ocupa directamente, bueno, de las concreciones jurídicas seguro que sabéis aquí muchas más que yo, pero que sí que está de alguna manera convirtiéndose en foco de atención, ¿no? Y a pesar de lo que comentas, de que, bueno, que en cierta medida los movimientos de derecho a la vivienda han suturado esa fractura, ¿no?, entre el lumpen, el que queda completamente excluido, y el resto, yo creo que a pesar de eso, mi consideración es que tanto la plataforma de afectados por la hipoteca, a su manera, como muy claramente todavía aunque también a su manera, los sindicatos de inquilinas no han dado un paso adelante claro en la defensa de la ocupación, ni de los impagos, ni de nada por el estilo, y de hacer una defensa clara a todas luces. Sin que, insisto, no hayan tenido momentos. La obra social ha existido, y la huelga de alquileres todavía sigue activa desde el segundo mes de la pandemia, ¿no?, que te permite. O sea que, insisto, con las ambivalencias que hay ahí, creo que en cierta medida también ha habido un cierto deseo de integración por parte de los movimientos de vivienda que están reproduciendo la fractura de una forma u otra, y de hecho es pues uno de los debates que creo que está abierto ahora, ¿no?
Eso es lo que respecta a que quería comentar, porque me parece interesante y porque creo que efectivamente en las formas, digamos, de acceso a la vivienda es donde a día de hoy la cuestión del ilegalismo quizá es uno de los espacios donde el ilegalismo se ve de manera especialmente clara, ¿no? Respecto a la cuestión que comentas, Diego, yo tengo... A ver, voy a ser conciso y lo más claro que pueda en cuál creo que es la posición de Foucault, aunque hay un elemento especulativo en esto. Yo creo que en el 71 y el 72 todavía Foucault es muy... hace una cierta exaltación del delito, una cierta exaltación del lumpenproletariado, sí, por decirlo así claramente, y una crítica sin ambajes al movimiento obrero por haberse comido la falsificación burguesa de que el lumpenproletariado y proletariado son dos cosas distintas, ¿no? Que es un poco por donde he empezado, ¿no? Todavía en el 72 él considera que esto es de alguna manera, esa diferencia es una división ideológica burguesa al interior de la conciencia obrera, ¿no? Que estaría engañada y que... Pero creo que la experiencia misma del Grupo de Información de Prisiones, el fracaso del Grupo de Información de Prisiones, ciertos acontecimientos, no recuerdo ahora, hay un acontecimiento que es importante para Foucault cuando hay un intento de fuga de dos presos, cuyos nombres ahora no recuerdo, que se llevan a más de uno por delante, ¿no? Entonces hay muertes. Esto creo que Foucault nunca lo llevó del todo bien, ¿no? Le pasa luego con la Bader-Meinhof y con toda otra serie de elementos políticos que están ahí, ¿no? Y creo que efectivamente al mismo tiempo que recompone de alguna manera toda esa historia digamos del pensamiento stirneriano en la cual se va reivindicando, digamos, figuras de un ilegalismo que cada vez está más acotado, cada vez está más restringido, más coaccionado. Claro, cuando pensamos en el caso que he comentado, ¿no? de Fieschi, que es un señor revolucionario, republicano, ni siquiera comunista, ¿no? Por supuesto, no es anarquista porque el anarquismo todavía como tal no existe, ¿no? O sea, que es un republicano radical que construye una metralleta para acabar con el monarca y, bueno, pues fracasa y todo este tipo de cosas, ¿no? Como casi siempre pasa en estos casos. Pero que esa sea, de alguna manera, el punto en el cual el delincuente comienza a ser integrado como una figura al servicio de la burguesía. Yo creo que la experiencia Foucaultiana es, ya digo, hay un elemento especulativo en esto, es desazonadora en la medida en que creo que al final lo que nos está mostrando es que sí, que hay una... Sí que el lumpenproletariado finalmente es constituido como clase, como segmento reaccionario, ¿no? Este es el problema, ¿no? Yo al principio, claro, mientras que en el 71-72 todavía Foucault está lejos digamos, estaría lejos del Marx que estigmatiza, ¿no? al lumpenproletariado. Creo que en la sociedad punitiva, con todos los peros que podamos echarle y todas las sutilezas, etcétera, ¿no? Y en viajar y castigar, 3/4, finalmente lo que está es explicando cómo el lumpenproletariado es constituido como segmento reaccionario. Si no el lumpenproletariado, porque esto Foucault no va a ser nunca tan bruto de decirlo, y precisamente porque además eso conecta con todas una serie de teorías, eso del higienismo, de tal, aparte de toda la cuestión en la que él está implicado
toda la reivindicación fanoniana del lumpenproletariado como sujeto revolucionario, es decir, lo que están haciendo los negros, que a él sí que le interesa mucho también en esta época, etcétera. Pero el delincuente es una figura reaccionaria en Foucault, es una figura integrada. Igual es tan integrada como el trabajador modélico. No, quizá en ese sentido ahí nos encontramos, digamos, ¿no? Yo creo que nos encontramos con un problema, porque Foucault creo que afronta a diferencia de lo que hacen Deleuze y Guattari. Pero bueno, Deleuze y Guattari después, muchos años después, también dirán que ellos cuando hablaban de esquizo no hablaban de esquizofrénicos, que no tiene nada que ver, que era broma, ¿no? No sé cómo decirlo, pero tardan muchos más años en tomar posición respecto de esa reivindicación de las figuras marginales. Y yo creo que Foucault lo hace muy pronto, lo hace ya en el curso de la sociedad punitiva, precisamente. No sé si he respondido a lo que sí, ¿no? Más o menos. Hacemos un par más, como estamos cerca de las 8, ¿vale? Por situarnos todos. Vale. Y has dicho al final como que para Foucault el individuo era lo último que podía ser desposeído, ¿no? Algo así. Como que una vez se le somete al trabajador hasta que uno mismo se desposee y yo con esto veo en la naturaleza los individuos son parte de un sistema mayor. En sí mismo no se posee a sí mismo. Y el verse a sí mismo como un objeto de posesión al que aplicarle la voluntad racional es que más que reivindicar la posesión de uno mismo, el desposeerse. Vale, no sé qué clase de respuesta espero, pero ahí dejo la reflexión. Bueno, yo creo que efectivamente Foucault, y en esto Foucault es marxista, a diferencia, ¿no? Es, por decirlo muy claramente, ¿no? Stirner, que es como esta referencia lejana de ciertos anarquismos, especialmente de los anarquismos individualistas, que consideran que sí que hay un límite, no sé si llamarlo natural o de otro tipo, que es mi cuerpo, que soy yo, en el fondo, que es ejercicio de la libertad, por decir así, que no es algo que pueda ser. Sí, es eso, es una esencia de libertad que escapa a todas las coerciones una vez uno es capaz de desasirse o deshacerse de todas las ideas y todas esas fantasías que de alguna manera coartan nuestra vida, ¿no? En último término, si yo dejo de creer en la nación, el ejemplo que pone Stirner es muy claro, y que Marx es donde le da más fuerte, es la creencia en el dinero. Si los trabajadores, diría Stirner, dejan de creer en el dinero deja de funcionar. Y los trabajadores, el proletariado, se libera del dinero. Y Marx dice, no, hay unas condiciones sociales, históricas, un modo de producción que impone el dinero, y tú, aunque dejes de creer en el dinero, voy a decirlo así un poco de broma, el dinero no deja de creer en ti, ¿no? O sea, el dinero no va a dejar de funcionar. Entonces, yo creo que precisamente Foucault, en este sentido, cree que, pues eso, al final ¿qué es lo que piensa, ¿no? Que, dicho así un poco sintética, abrupta y por lo tanto mal dicho, ¿no? Que los individuos y nuestros cuerpos son constructos, ¿no? No hay una esencia última que reivindicar más allá de las formas de coerción, más allá de las formas de poder, ¿no? Es que nosotros somos efectuación misma de esas relaciones de poder. No hay un detrás de las formas de coerción, ¿no? Entonces, hay uno de los temas
perdonad que aproveche la ocasión. Yo creo que hay uno de los temas que también que es interesante, sería interesante indagar. Se ha escrito mucho acerca de el interés de Foucault por el cuerpo y cómo pues, vendría de Merleau-Ponty, bueno, de toda esta larga tradición, digamos, de cierto corporalismo en la filosofía francesa. Pero resulta que el interés que adquiere o la centralidad que adquiere el cuerpo en la obra Foucaultiana, especialmente en Vigilar y Castigar, y que no estaba exactamente así antes, esta cuestión de que el alma es la cárcel del cuerpo, ¿no? y todo este tipo de aseveraciones o las disciplinas que tienen como blanco el cuerpo, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, leyendo toda esta cuestión del ilegalismo y tal, y no sé cuántos, y esa herencia, ¿en qué medida aquí no hay una problematización de Stirner? El único y su propiedad, ¿no? que es la propia corporalidad, ¿no? En qué medida, pero precisamente en términos, en lugar del idealismo stirneriano, en términos materialistas, marxistas, si queréis decirlos, de ese marxismo que analiza precisamente cómo mi única propiedad, lo único, eso que basa su causa sobre nada, en realidad ya es un efecto de las disposiciones políticas y sociales, ¿no? No sé si he respondido todo lo bien que debería, pero... Es que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ajustarnos un poco al formato que tenemos preestablecido y también, bueno, a la gente que está trabajando aquí para hacer funcionar esto es lo suyo. Yo cierro, bueno, agradezco otra vez, que creo que no lo he hecho al principio, a Pablo, al profesor Pablo López Cantó por venir aquí y hacer esta exposición. Son cosas que no se suelen decir las condiciones de producción de este tipo de cosas en la universidad, pero que la gente hace por verdadero amor al arte y espacios y que son espacios extrañamente desmercantilizados, lo cual contrasta, y esa es una buena regla, con la calidad de la discusión, no tanto de lo que decimos desde aquí, sino también de lo que se dice desde ahí, hoy que hemos hecho este juego de ponernos unos aquí y otros ahí, que contrasta con otros sitios en los que todo está mercantilizado y sin embargo la calidad de lo que se dice no es tanta como lo que vale, ¿no? En otros términos. Entonces a mí esto me sigue sorprendiendo que este tipo de eventos se den y que funcionen, y no puedo dejar de compartiros mi alegría y mi sorpresa también, que es parte del mismo sentimiento. Así que muchas gracias a Pablo y muchas gracias a vosotros y a vosotras por seguir también el curso. Muchas Nos vemos gracias. el año que viene.